Bueno, vamos a entrar al tema de hoy, entonces vamos a hablar de la dignidad del Padre. Es el tema de hoy. Versículo de memoria, un versículo fuerte, Proverbios 20:20. Lo vimos la semana pasada. Bueno, estaba comentando hace rato que el tema de hoy obviamente es la continuación del tema de la semana pasada, puesto que estamos todavía en este ámbito de celebración del Día del Padre. Ayer todos pasamos un tiempo con nuestro Padre. Hubo, no sé, los restaurantes hicieron su agosto, ¿verdad? Y hubo mucho, es hermoso, las redes sociales estuvieron tremendas, tremendas con el Día del Padre. Así que gloria a Dios por el Día del Padre. Entonces vamos a continuar hoy el tema de la semana pasada, ¿ok? Y lo titulamos La dignidad del Padre. Versículo de memoria, Proverbios 20:20, que dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20, un versículo fuerte, ¿no? Fuerte, que nos da una advertencia tremenda y tenemos que cuidar de no caer en este grave pecado de maldecir a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Ok? Amén. Muy bien, saludo a los que ya se conectaron. Gaby Núñez también, Gilberto Chan, Lady Pérez, bendiciones a Tilo también, y Rigo también. Gloria a Dios, Rigo. Un abrazo fuerte a Pati también, bendiciones. Ok, la introducción dice así. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y Dios ha puesto sobre nosotros un mandamiento del cual no podemos escapar. El quinto mandamiento en Deuteronomio 5:16, obviamente es el que memorizamos la semana pasada. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Es el versículo de memoria, Deuteronomio 5:16. Entonces dice el quinto mandamiento en Deuteronomio 5:16. Funciona como un muro de contención para evitar que caigamos al abismo de Proverbios 20:20. Proverbios 20:20, como ya leímos, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Ok? Lámpara es la metáfora del espíritu y oscuridad tenebrosa se refiere, pues, al infierno se refiere. El padre de familia es el representante de Dios en el hogar. Lo haga bien o mal, lo es y punto. Y los hijos no deben juzgar a los padres, pues los padres ciertamente rendirán cuentas a Dios de cómo le representaron, pero los hijos rendirán cuentas de cómo fueron hijos. Serán juzgados no en función de los errores de sus padres, sino de acuerdo al quinto mandamiento. ¿Ok? Bueno, esta es la introducción. Esta es la introducción. Y bueno, estamos mirando, ¿no? Dos versículos que los estamos conectando esta noche. Deuteronomio 5:16, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Proverbios 20:20, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Entonces, estos dos mandamientos van juntos, ¿ok? Dios ha puesto Deuteronomio 5:16 como un muro de contención. Cuando vamos cruzando un puente, a los lados del puente hay barreras de contención para evitar que alguien, no sé, se duerma y salga y caiga, ¿no? Entonces, esas barreras evitan que uno caiga al abismo, al barranco o al hueco, lo que sea. Deuteronomio 5:16 es un muro de contención para evitar que caigamos al abismo de Proverbios 20:20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son protección para nosotros. ¿Ok? El ámbito espiritual es un ámbito de completa legalidad
Y Satanás va a aprovechar cuando nosotros violamos la ley de Dios para reclamar nuestra alma, para reclamar accesos legales a nuestra vida. Entonces, eh, tenemos que cuidar de no caer en ese abismo. Y el mandamiento nos deja adentro. El mandamiento nos mantiene adentro del reino de Dios. ¿Ok? Esa es la función. No debemos juzgar a nuestros padres. El padre es el representante de Dios en el hogar. No, los hijos no deben juzgar a sus padres. Si el padre representa bien o mal a Dios en el hogar, ese es otro asunto. No es asunto nuestro juzgar a nuestro padre. Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar a los padres de cómo le representaron. Si le representaron correctamente o le representaron mal o no le representaron en lo absoluto. Cada padre va a ser juzgado como tal, pero los hijos no son jueces de los padres. Los hijos no deben tomar los errores de los padres como una licencia para rebelarse. Eso es lo que dice Proverbios 20:20. Entonces Dios va a juzgar a los padres como padres de cómo le representaron, pero Dios va a juzgar a los hijos como hijos. Si obedecieron el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Así que no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Todos somos hijos. Y el mandamiento quinto está sobre todos nosotros. No podemos escapar. Aún si nuestros padres han fallecido, aún si nuestros padres no los conocemos, no podemos escapar del quinto mandamiento. Tenemos que cumplirlo. ¿Ok? Y los padres van a ser juzgados por Dios igual. Dios lo va a hacer. ¿Ok? Esta es la introducción. Entonces, con base en esto, eh, vamos al punto número 1, que dice el quinto mandamiento en Deuteronomio 5:16. Bueno, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No va a caber todo en la línea, pero con que se diga honra a tu padre y a tu madre, creo que es suficiente. Según el mismo verso, ¿cuál es la promesa para las que cumplan este mandamiento? ¿Ok? Eh, Nuestros días serán prolongados y nos va a ir bien en la tierra. Bendición y longevidad. ¿Ok? Bendición y longevidad. Eso es lo que nos está prometiendo Dios en, en el quinto mandamiento. Pudiera Dios no prometernos nada. El quinto mandamiento es una barrera de protección para que no caigamos al abismo. Pudiera Dios no prometernos nada, pero Dios, queriendo incentivarnos a obedecer el mandamiento, Él promete que si nosotros lo obedecemos, nos va a dar longevidad, una vida larga, sana, bendecida en la tierra que Dios nos da. Dios promete, hermanos, que podamos ver nuestra cuarta generación. Imagínense, yo tengo a mi hijo Samuel, es mi segunda generación. El día que Samuel se case y tenga un hijo, pues yo voy a ver mi tercera generación. Seré abuelo. Y la palabra de Dios en los 10 mandamientos promete que Dios nos va a permitir ver nuestra cuarta generación. Esos nuestros bisnietos. Los, cuando los hijos de Samuel se casen y tengan hijos, nosotros vamos a ver eso. Así que es hermoso este pasaje y es muy fácil de cumplir el mandamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces la promesa es longevidad y una vida digna. El mandamiento no es condicional. ¿Mm? No dice si son buenos o si son cristianos
o si no te han hecho nada malo, o si no son bebedores, o si no son drogadictos. No, por el simple hecho de que son nuestros padres, debemos honrarlos. Si ellos fallan, Dios les llamará a cuentas, pero eso no altera en nada el mandamiento dado a nosotros, ¿ok? Eso no altera en nada el mandamiento dado a nosotros, ¿ok? Entonces, es lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero fallaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Encontré a mi papá con otra mujer. ¿Qué hacemos? Encontré a mi mamá con otro hombre. ¿Qué hacemos? Mi papá me pegó, se alcoholizó y me golpeó, me rompió la nariz. ¿Qué hacemos? No podemos escapar del quinto mandamiento. Tenemos que honrar a nuestros padres. No dice, el mandamiento no es condicional, no dice si son buenos padres. Tenemos que honrar. Recuerdo que hace años, Valentina Cuello, que hoy está felizmente casada con Anthony, nuestro hermano en Cristo allá en Estados Unidos. Recuerdo que un grupo de jóvenes me acompañaba a Santo Domingo, íbamos todos los sábados a predicar la palabra y entonces nos quedábamos de ver en algún punto y nos íbamos, ¿no? Y teníamos momentos muy hermosos porque íbamos platicando todo el camino, íbamos orando, llegábamos a trabajar, ¿no? Recuerdo Sarita estaba ya con los niños, Valentina también, estaba Nindy, igual en la alabanza. Bueno, éramos varios jóvenes que íbamos sábado a sábado y es muy hermoso porque uno se aviva, ¿no? El fuego del Señor se aviva en el corazón cuando uno le está sirviendo. Y recuerdo que Valentina, cuando regresamos de uno de esas idas a Santo Domingo, me comentó y me dijo, pastor, mi papá quiere que yo vaya a Estados Unidos, yo no quiero ir, aquí estoy bien, la iglesia, el ministerio, la misión de Santo Domingo, no quiero ir, ¿no? Ella me decía, entonces ella me planteó la situación como que, bueno, el papá no es cristiano, ¿no? El papá está pensando solamente en la parte educativa o no sé, en el desarrollo de su hija, ¿no? En términos educativos, profesionales, etcétera. Y entonces, pero ella no quería, obviamente ella estaba diciendo, yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy yendo a las misiones, esto es lo que me llena. Y bueno, yo le di un consejo, ahora veo que fue un consejo inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. Yo le dije, Valentina, mira, aunque tu papá no sea cristiano, si tu papá no te pide que peques, tú debes obedecerle. Ahorita no podemos entender, pero solo te puedo decir algo, Valentina, que hay una gran bendición en la obediencia. Hay una gran bendición cuando tú honras a tu padre. Y bueno, aceptó el consejo, obviamente, no queriendo, ¿no? Fue a Estados Unidos un poco en contra de su voluntad. eh, y Dios fue bueno, ¿no? Pasados, no sé, creo que un año, ella me comunica que había conocido a un muchacho, un tremendo joven de Dios, ¿no? Tiempo después, como un año después, viene este chico a Mérida, lo conozco, ¿no? Pasamos tiempo juntos y bueno, una tremenda bendición, casada, felizmente casada, ¿no? Hermoso, hermoso lo que Dios hizo en la vida de Valentina. Y en la boda recordamos la anécdota, recordamos que eh, esa resistencia que ella tenía para obedecer a su papá. Así que el punto es que no importa si son cristianos, si no son cristianos. Siempre que nuestros padres o alguna autoridad nos pidan algo que no va en contra de la palabra de Dios, debemos obedecer, debemos honrar, debemos hacer a nuestros padres sentirlos orgullosos.
Ellos digan, miren, ese que está allá es mi hijo. Ese muchacho que ven allá es mi hijo. Esto enorgullece mucho a un papá, a una mamá. Recuerdo que mi mamá me decía, hijo, regálame tu titulación, tu titulación. Ese era mi boleto de salida de mi casa. Tu titulación, por favor. Y me decía, hijo, velo. Y cuando yo me titulé, le mostré el título a mi mamá, mira, ya está, ahí está, ya cumplí como hijo, ya puedo salir, ¿no? Año después, año y medio después, ya me estaba casando con Abby, ¿no? Entonces, es importante bendecir, honrar, hacer a los padres sentir orgullosos, aunque no sean cristianos, aunque no sean cristianos, ¿ok? Muy bien, entonces, continuamos. ¿Cómo una persona cae en el abismo de Proverbios 20:20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Cómo caemos en este abismo? Bueno, lo dice el versículo, maldiciendo, maldiciendo al padre y a la madre. Eh, Maldiciendo, ¿ok? Maldecir, blasfemar, renegar, insultar, contender, estar allá con palabras hostiles, el que está fastidiando a su padre o a su madre, ¿no? A veces los hijos sienten este derecho, porque mi papá me pegaba cuando yo era niño, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, y entonces conflictos, pleitos, tremendo, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se trata de tu padre, de tu madre. Hay que reconocer la dignidad, la autoridad divina en los padres. Cuando estés hablando con tu papá, no estás hablando con cualquier persona. Cuando estás hablando con tu mamá, no estás hablando con cualquier persona. Son tan importantes esas personas que Dios nos ha dado un mandamiento. De los 10 mandamientos, uno está dedicado a ellos. Imagina qué importante es para Dios que nosotros cumplamos este mandamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando nos piden algo que no va a, o que va en contra de la palabra de Dios? Tenemos que desobedecer, por supuesto, tenemos que desobedecer, pero sin dejar de honrar. Recuerdo cuando yo recién me convertí en el año 95. Estaba lleno del fuego de Dios y estaba yo leí la Biblia en pocos meses, en 2, 3 meses me aventé toda la Biblia. Pasaba horas y horas leyendo la palabra de Dios. Y recuerdo que mi mamá me decía, hijo, me da gusto que estés yendo a esa iglesia, me da gusto que estés leyendo la Biblia, pero por favor, me decía mi mamá, por favor, no te vayas a bautizar. Tú tienes una religión, te hemos inculcado algo tu papá y yo, ya te bautizaste cuando eras un niño, un bebé, así que si tú vas a esa iglesia, está bien, pero no te vayas a bautizar. Ese fue un mandamiento que me estaba dando mi mamá. Lamentablemente, este mandamiento contradice abiertamente un mandamiento de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos rebelamos, maldecimos al padre y a la madre, decimos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decirme esto? ¿Quién te crees que eres? Por supuesto que no. Podemos desobedecer con reverencia, con sumisión. Lo que yo hice cuando entré a las aguas del bautismo allá en Telchac, yo recuerdo que miré hacia abajo y dije, perdóname mamá, pero tengo que seguir a Cristo. Eso es lo que yo dije dentro de mí. Lo dije incluso en voz audible, pero para mí. Perdóname mamá, pero tengo que seguir a Cristo.
10 años después yo mismo estaría bautizando a mi mamá y a mi papá. Este es un concepto muy importante que aprendemos en el libro de autoridad espiritual. La autoridad, la sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. Es decir, no, no dejamos la sumisión, pero obedecemos siempre y cuando la orden no contradiga la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, a los discípulos, a los apóstoles, cuando los sumos sacerdotes les ordenaron no hablar en el nombre de Cristo. Ustedes ya no van a predicar en el nombre de Cristo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Perdón, perdónenos, pero no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Ok? Les honramos, les respetamos, les bendecimos, pero no podemos obedecer eso que nos están pidiendo. La sumisión es absoluta, la obediencia es condicionada, es relativa. La obediencia solamente rendimos obediencia cuando el mandamiento que viene de la autoridad delegada no está en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Así funciona. Entonces, ¿cómo evitamos caer en ese abismo de Proverbios 20:20? Pues honrando a nuestro padre, a nuestra madre. Muy bien, entonces vamos a leer la historia en Génesis 9, que es el punto 4, Génesis 9 del 18 al 29, y contestamos los incisos, ¿ok? Ya conocemos la historia, vemos esta historia en el libro de Autoridad Espiritual, un libro tremendo. Este libro usted tiene que tenerlo en su librería personal. Es un regalo de Dios a la iglesia del Señor. Mi libro de Autoridad Espiritual no lo tengo acá a la mano, pero tiene casi la misma edad que yo tengo en Cristo. Ese libro lo compré, me parece que en el año 96. Lo tengo, es una sopa porque lo he leído tantas veces y lo tuve que engargolar. Eh, es un libro tremendo. Yo sé que usted ya tomó el curso y que sacó 100. Ok, muy bien. Pero hay que estudiarlo. He recomendado este libro, hermanos, a pastores que tienen problemas en sus iglesias. Y me han llamado, me han dicho, wow, wow, ¿dónde estaba este libro? Me han dicho. Es un libro que debemos estudiar, los líderes de la iglesia. Debemos impartir este curso a la gente de la iglesia. Y debemos leer, debemos predicar, ¿m? Ahondar en los principios que Watchman Nee toca en el libro de autoridad espiritual. ¿Ok? Así que, obviamente, este caso de Sem, Cam y Jafet está incluido en el libro de autoridad espiritual. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Vamos a detenernos acá en el verso 22, antes de leer el verso 22, y vamos a responder los dos primeros incisos. ¿Cómo se llamaron los tres hijos de Noé? Vamos a ponerlo ahí en los comentarios, vamos a contestar los incisos. Puede poner allá una letra, el inciso A, un paréntesis y la respuesta, ¿ok? ¿Cómo se llamaron los tres hijos de Noé? Bueno, es muy sencillo. Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. ¿Qué pecado cometió Noé? En el inciso B. ¿Qué pecado cometió Noé? En el inciso B. Acá lo dice.
plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Ok? ¿Ok? Pudiéramos resumir el pecado de Noé, aunque Noé tenía una gran reputación de ser el hombre más perfecto y justo de la tierra, ¿ok? Pero acá Noé comete un error, comete un pecado, falla como padre, obviamente da un testimonio terrible, ¿ok? Dio un mal testimonio, se embriaga en su tienda, eh, empieza a hacer locuras, no sabemos cantar, bailar, no sabemos qué estaba haciendo, pero está completamente haciendo una locura y se quita la ropa. Se quita la ropa y está ya andando sin ropa en su tienda, está haciendo el ridículo, está haciendo tontera y media, ¿no? Este es el pecado que cometió Noé. Se embriagó y se desnudó. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted si usted ve a su papá en esta condición, ¿verdad? Sería fuerte, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con la lectura. Vamos a continuar entonces con la lectura. Y dice el verso 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Ok, muy bien. Aquí podemos cubrir tres incisos. Inciso C, ¿qué hizo Cam al ver el pecado de su padre? Bueno, acá vamos a ver algo. Ok, dice acá, y Cam, padre de Canaán, vio, este vio, este vio, el sentido de este vio es que Cam, vamos a decirlo de esta manera, acechó, acechó, husmeó, andaba de chismoso, mirando a su padre embriagado y desnudo. No es lo mismo ver, como decimos en los campamentos y en los encuentros de hombres, que decimos la segunda mirada es pecado, ¿no? Cuando un varón está caminando y voltea a ver, ¿no? Y viene una mujer, no sé, entonces esa mirada no es pecado porque uno no lo hizo intencionalmente. Pero cuando él permanece allá, ya es pecado. Cuando ya entra la codicia, ya es pecado. Entonces decimos, la primera mirada no es pecado, la segunda mirada es pecado. Ok, entonces muchos dicen, la estoy mirando, pero todavía estoy en la primera, ¿eh? No he dejado de mirar. Ok, el sentido de esto es que Cam eh, acechó con malicia a su padre. Vio, husmeó, metió su cabeza en la tienda de la privacidad de su padre. ¿Ok? Si hablamos de una tienda, estamos hablando de telas que cuelgan y obviamente Cam pues habrá acechado en una rendija de telas o habrá abierto una tela para chismosear. Pues eso es lo que significa la palabra vio. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y lo dijo, eso también está mal.
¿qué hizo acá? Exhibió a su padre. ¿Okay? Entonces, si respondemos el inciso C, ¿qué hizo Cam al ver el pecado de su padre? Lo divulgó, vamos a decirlo de esa manera. Lo divulgó. Esto obviamente ya está hablando de un dolo en la vida de Cam hacia su padre. Se gozó, dice Wetzmann, que aquellos que tienen un espíritu rebelde se deleitan en el error de la autoridad. Cuando la autoridad cae, ellos dicen, te lo dije, te lo dije. Esta persona, algo me olía mal. Entonces, la caída de la autoridad prueba el corazón del discípulo, del subordinado. La caída del padre prueba el corazón del hijo. Y la caída de Noé manifestó quién de los tres hijos era rebelde de corazón. Manifestó quién de los tres hijos no veían la dignidad en la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que él ciertamente Noé pecó y no lo vamos a justificar, pero el pecado prueba los corazones de los tres, Sem, Cam y Jafet. Y Cam sale reprobado. ¿Qué hacemos cuando cae la autoridad? ¿Qué hacemos cuando falla la autoridad? De eso se trata este pasaje. El Antiguo Testamento es una alegoría aplicativa a nuestra vida actual. Así que eso es lo que pasa. No he visto comentarios, no sé si yo estoy, a ver, no sé si lo han comentado realmente o yo estoy completamente atorado. Me quedé en el último comentario, es de Henry a las 20:31. No sé si han habido más comentarios o a ver si alguien me manda un comentario. Ah, bueno, sí, aquí estamos, dice. Bueno, gracias. Gracias, doctora Cintia, gracias. O está muy interesante la clase o está muy aburrida, no sé, pero bueno, ¿qué hicieron Sem y Jafet? Verso 23, ya lo vimos, vamos a leerlo nuevamente. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Esto es lo que hicieron. No se gozaron, no se regodearon, no le dijeron acá, a ver, cuenta el chisme, a ver cómo estuvo. No, ellos miraron que su padre, perdón, no puse el versículo, aquí está, aunque su padre había cometido un error, ellos no se regodearon, no se gozaron, no estaban, no compraron sus palomitas y su refresco para sentarse a ver el espectáculo que estaba haciendo su papá. Y bueno, entendemos que cuando ellos llegan a la tienda, pues Noé ya está dormido, ¿no? Ya está, bueno, sigue desnudo, pero está dormido. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos es que ponen en sus hombros, yo me imagino que se pusieron hombro a hombro, tal vez se abrazaron y ponen en sus hombros la túnica de su padre y caminan hacia atrás y, y tiran la túnica, pero voltean el rostro para no ver la desnudez de su padre. Esto tiene un principio de aplicación muy tremendo. Miren lo que dice. O sea, tiene un principio muy tremendo. Andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Wow, esto es fuerte, porque ellos se niegan a ver a su padre. Su padre no se iba a dar cuenta, estaba durmiendo. Pero ellos tienen su rostro
así, ¿no? Ellos voltean su rostro, no quiero ver, pero cubren hacia atrás la desnudez de su padre y salen nuevamente hacia adelante. No sé si salió mi micrófono profesional con un broche de ropa para tender ropa. Ahí está. Creo que sí salió. Entonces, ¿qué significa esto? Cubrir la desnudez, ¿no? ¿Qué significa esto? Tiene un contexto muy, muy espiritual. ¿Okay? Annie comenta, creo que no debería alegrarnos la caída de ninguno, ya sea subordinado o autoridad. Debemos de orar los unos por los otros. Sí, completamente de acuerdo, pero, Annie, pero, cuando hablamos de una autoridad delegada, asignada a nosotros, es de mucho mayor relevancia, ¿ok? que, que cualquier otra persona. Si es verdad, no debemos alegrarnos con la caída de nadie, pero cuando cae un padre, eso es otro nivel, por la implicancia en la autoridad delegada. Comenta Gaby Núñez, Sem Canijapet se embriagó, se bañó, se burló de la desnudez de su padre, cubrieron la desnudez de su padre. Ajá, ok, sí, son los incisos. Qué bueno que no se ve, pero bueno, ya les mostré que es mi micrófono profesional con un gancho de ropa para tender ropa. Ok. Entonces, ¿qué hicieron Sem y Jafet? Cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué sucedió en el verso 24? Vamos a verlo. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Esto a mí me impacta. Esto a mí me impacta por algo que yo platicaba ayer en la congregación, de lo que yo he visto en la cultura yucateca. Yo he ministrado a muchos hombres que han fallado, no sé, hicieron algo indebido, su esposa los descubre o sus hijos, algo feo pasa y ellos bajan de su posición. Están allá todos sumisos, todos abajo, abajo, siempre abajo. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren tomar un poco de autoridad, se les recuerda, acuérdate lo que hiciste, acuérdate que tú te hemos dado chance de que estés viviendo con nosotros. Entonces otra vez, mengua, ¿no? Este es un problema fuerte en los matrimonios, en las familias. Porque el hombre, con tal de no tener conflictos, con tal de no, él baja y la mujer toma la posición de autoridad. No, no, eso es una disfuncionabilidad, ¿ok? No es el diseño. Si no estamos en el diseño, no fluye la gracia, no hay gracia. Tenemos que estar en el diseño para que la gracia fluya. Si estamos en el diseño, hay gracia. Si no estamos en el diseño, no hay gracia. Y si no hay gracia, hay desgracia, hay disfuncionabilidad. Entonces muchos hombres bajan de su posición, dejan de gobernar porque tienen culpa o porque su familia está usando sus errores para doblarles el brazo. Entonces todo sí, dice el hombre, todo sí, todo sí, todo sí, todo sí. Y a veces me van a ver, esto lo he visto en líderes, perdón. Han habido veces que me van a ver hombres y me dice, pastor, nos vamos de la iglesia, tal cosa. Y yo digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Te has estado muy bien, y vas escarbando y llegas. Es ella, es la esposa. Me gustaría decir nombres, pero no lo voy a hacer. Así los tengo acá, así. Es ella.
Es ella que ya dice hasta acá. Y entonces él no quiere problemas en casa, ¿verdad? ¿Y yo qué es lo que yo le digo? Pastorea, pastorea a tu esposa, por favor. Tú eres la cabeza. Pastorea a tus hijos. Una vez un padre me dice, pastor, nos vamos de la iglesia porque mi hija, esto la regañaron, esto, lo otro. Yo tengo que apoyar a mi hija. Yo dije, no, no, señor. Tú tienes que pastorear a tu hija. No le des por su lado, pastoreala. Claro, si hay una injusticia, siempre debemos estar del lado de la justicia, siempre. Pero ¿qué es lo que me impacta de Noé? Noé pecó, se embriagó, la regó, dio mal testimonio, hizo el ridículo. Él pudo regresar con la colita entre las patas diciendo, ay, ya no soy aquel hombre que hizo el arca, pobre de mí, lo que he hecho. Pero no, Noé no bajó de su posición. Y entonces él proclama. Y lo que hace la autoridad es eso, establecer. Una autoridad no se pelea. Una autoridad no se pelea con sus subordinados. Una autoridad establece. Eso es lo que hizo Noé. Eso es lo que hizo Noé. No se justifica lo que hizo, pero eso lo va a tratar Dios. Pero Noé no dejó de gobernar. Noé no dejó de gobernar. ¿Ves cómo funciona la obra de Satanás? Falla el hombre y Satanás le dice, ya, tú ya fallaste, bájate, ya tú no gobiernas, tú ya no gobiernas, tú solamente llevas dinero, tú solamente dices sí a tu esposa a todo, sí a tus hijos a todo, si se molesta tu hijo mayor y te dobla el brazo, te amenaza que se va a ir de la casa, tú menguas, tú te doblegas ante tu hijo mayor, te doblegas ante tu hija, ya te amenazó que se va a ir con el novio, que no aguanta la situación en la casa, te doblegas, te doblegas, te doblegas, te doblegas. No, tenemos que gobernar. No, la posición no la perdemos por cometer un error. Es por eso que el mandamiento preserva el orden en la familia. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre preserva el orden en la familia. No estamos haciendo apología de que los papás puedan pecar deliberadamente y nada va a pasar, no. Porque cuando peca el padre, el, la vara viene fuerte. Cuando Moisés peca, la vara vino fuerte. Cuando el pueblo peca, bueno, ahí se les medio regaña, pero a Noé, digo, a Moisés fue fuerte. Pues todo eso está involucrado en este pasaje, aunque no está a simple vista. ¡Wow! Es como un espíritu tipo Saúl o Mical que se contagia en la casa y opera a través de la mujer en muchas ocasiones. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Gobernar, pastorear, ser cabeza. Es imposible ser cabeza sin la esposa. La esposa es la esposa es ser, es puntal, es soporte. Los dos trabajan juntos. Jezabel ahí está presente también. Ani comenta, chispas, cierto, muy cierto, como dice Proverbios, o somos sabias o somos insensatas. Es que la mujer tiene una función súper importante y tampoco es una, por eso, no, por eso la tomó la costilla, ¿no? El costado, no el pie, el costado, porque están juntos. Que ninguno olvide su rol dentro de la familia. Bueno, se me acaba el tiempo, así que en lo que a la conducta de Noé respecta, dice el texto, él actuó muy mal, no debió haberse embriagado y haber dado mal ejemplo a sus hijos, pero en cuanto a Cam, él pecó como hijo,
no vio la dignidad de la autoridad, se deleitó en el error de su padre y aprovechó para exhibirlo. El fracaso de nuestros padres pone a prueba nuestro corazón. ¿Sus errores nos habilitan para no cumplir el quinto mandamiento? Ciertamente no. ¿Cuál fue la maldición de Cam? Maldito sea Canaán, siervo de sus siervos, será a sus hermanos. ¿Ok? Eh, esclavitud, ¿verdad? Esclavitud. Y esto se conecta con Proverbios 20:20, que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahí está la gente, ahí están. Ahí están renegados, enojados, amargados, están en las pandillas, están en la violencia, están en el resentimiento, están en la amargura, están llenando su cuerpo de tatuajes, están blasfemando en las redes sociales, están insatisfechos con las cosas que tienen, buscando dinero ilícito, están en la promiscuidad, están allá. Es la maldición de Cam, es la maldición de Cam, ser esclavo, ser siervo, estar abajo siempre, en el fracaso, en la miseria. ¿Por qué? Porque no ve la dignidad. Y ¿sabe qué es feo? Es feo culpar a los padres del fracaso de uno. Ah, mi papá, mi mamá. Es feo eso. Y no es honesto, no es honesto. Es una completa eh, falta de honestidad con uno mismo atribuir el fracaso personal a otra persona. Es una falta de honestidad. Y las personas que hacen eso no van a, no van a crecer, no van a madurar, no van a desarrollarse espiritualmente. La maldición de Cam es la esclavitud, el fracaso, la miseria. Los descendientes de Cam vivieron, perdónenme la expresión, los descendientes de Cam vivieron como animales, como animales. Se perdieron hasta lo sumo. Sus prácticas paganas, sus sociedades corrompidas, sus familias destruidas, filisteos, ebuseos, fergeseos, cananeos, se corrompieron hasta lo sumo. La sociedad. Yo no sé cómo hay gente que dice, rescatemos la cultura maya, rescatemos nuestras raíces. Yo no sé, esta gente no ha estudiado lo que eran los mayas, lo que eran los tlaxcaltecas, lo que eran los pueblos que habitaban, no han estudiado quiénes eran. Sabía que había un comercio de esclavas sexuales. Los padres vendían a sus hijas en la cultura maya y era completamente aceptable. Sabía que los pueblos originarios comían carne humana. En las guerras no mataban a todos, los encerraban en calabozos y a los moribundos los sacrificaban a los dioses y luego se los comían. Es, es terrible. Son descendientes de Cam. Los indígenas americanos son descendientes directos de Cam. Es la maldición de Cam. La amargura, todo eso acumulado produjo un terrible paganismo. La esclavitud y el fracaso es la maldición de quienes no ven la dignidad de la autoridad. El padre de familia representa a Dios y eso nada lo puede cambiar. Y aunque Noé habrá tenido que rendir cuentas a Dios, Can manifestó su corazón insubordinado y desleal. ¿Cuál cree que sea la aplicación de caminar hacia atrás y cubrir la desnudez del padre? La aplicación es que nosotros debemos no mirar voluntariamente
los errores de nuestros padres. No me interesa. No quiero saberlo. No voy a verlo. No te voy a tratar en función de eso. Tú eres mi papá, te amo, te bendigo, te abrazo. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted haga eso? El papá va a cambiar. El papá va a cambiar. Usted está enojado, mi papá es malo, mi papá me maldice. Ah, pero cuando usted le ame, a pesar de que su papá no ha sido un buen padre, él va a cambiar. Eso va a pasar. Cubrir la desnudez de nuestro padre es no divulgar sus errores, no decir, estoy fracasado porque mi papá me hizo esto y lo otro. Cubrir la desnudez es ver la dignidad de la autoridad y bendecir. Caminar hacia atrás es perdonar. Sem y Jafet no se gozaron cuando escucharon el chisme de Cam. Al contrario, tuvieron temor y fueron a cubrir a su padre. Caminaron hacia atrás y se negaron a ver su desnudez. Aunque sabemos que los padres también fallan, no debemos acechar su privacidad para ver sus errores. Aunque ellos también pecan, no debemos exhibirlos y gozarnos en sus fracasos. Sea hijo como Sem y Jafet, honre a su padre y a su madre, camine hacia atrás y perdone sus errores, cubra la desnudez de sus fracasos y niéguese a ver sus vergüenzas. Si lo hace, heredará la hermosa promesa de una vida digna, buena y duradera. ¿Cuántos decimos amén? Cerramos entonces con el recuadro de la derecha, que es fuerte. Quise poner este recuadro porque van a haber muchas dudas. Ya no tengo tiempo, pero vamos a comentarlo. Justicia y sanidad, dice el título. ¿Y qué pasa si los padres pecan a tal grado de cometer delitos legales contra sus hijos? ¿Eso cambia las cosas? Bueno, tenemos padres que abusan sexualmente de sus hijas, padres que golpean a sus hijos o que los explotan haciéndoles vender algo, incluso vender su cuerpo. ¿Qué hacemos en esos casos extremos? ¿También tenemos que honrarlos? ¿Qué opina? Tenemos casos en nuestra casa hogar. ¿Qué hacemos en esos casos extremos? A mí la verdad me da mucho coraje. En mi carne yo me enojo y me da un coraje tremendo. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es el consejo que le debo de dar al niño que ha sufrido abuso sexual de su progenitor, que ha sufrido violencia física, drogas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hace? ¿Eso cambia las cosas? No. Cuando se comete un delito, debemos dar parte a las autoridades y un proceso legal debe ser iniciado. De otra manera, pecamos de omisión, pues la maldad avanza cuando no hay justicia. Pero al mismo tiempo los hijos deben perdonar a sus padres delante de Dios, sacar todo el resentimiento y sanar el corazón. Nunca usted dé un consejo cuando ya hubo un delito, cuando ya hubo un abuso sexual. Hay que demandar. Hay que demandar. Nunca dé un consejo, o sea, ay, perdona. No, sí perdona, pero hay que demandar. Si no pecamos de omisión y el mal avanza. Y cuando esa persona abuse de otra, usted será cómplice. Así funciona. Estamos obligados, los líderes, los pastores, a decirle a la gente que denuncie cuando se ha cometido un delito. En el proceso de la justicia, también debemos de guiar al hijo a perdonar, pero ya está en proceso la justicia. Y créame que la justicia va a ayudar a la sanidad y también al arrepentimiento del padre.
Y entonces, ese es el camino a la restauración. Lo demás es barrer el polvo bajo la alfombra, hacer como que todo está bien y luego estalla otra vez la bomba, pero más fuerte. Es duro, pero tenemos que hacerlo. Si no se hace, se inicia una cadena de iniquidad, de mucho dolor y amargura que dañará a mucha gente en el futuro. Perdón. Aún en los peores casos, los hijos no deben maldecir a sus padres. El quinto mandamiento no puede ser quitado, pues funge como muro de contención del barranco de Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Ok? Espero que hayamos entendido este último recuadro. Lo puse porque a veces tenemos casos fuertes, ¿no? Y tenemos que saber cuál es el consejo. ¿Cuál es el consejo? Le repito, cuando se haya cometido un delito, no hay opción. ¿Ok? A veces hay discusiones con los padres, a veces hay cosas que no son delitos. Bueno, pues perdona, mira, abraza a tu papá, etcétera. Pero cuando ya hay un delito, ya no se puede. Un proceso legal tiene que ser iniciado. ¿Mm? Pero en el proceso legal guiamos al niño, a la niña, al joven, a la joven, a perdonar para que haya sanidad en ella primeramente, y el proceso legal de la justicia va a aportar para el arrepentimiento del progenitor. Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así. Perdón por la tardanza, llegamos a 9:13. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, gracias por este tiempo. Eso es un tema muy interesante, muy tremendo. Gracias, doctora Cintia. Qué bueno que está ahí eso escrito. Sí, sí, amén. Amén. Nos va a ayudar a no cometer errores. La Casa Hogar nos ha ayudado mucho a la pastora Villamí a entender todo el aspecto legal que va completamente de la mano con lo espiritual. Y sí, sí, tenemos que actuar, tenemos que actuar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos y fortaleciéndonos. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Te damos gracias por este día, porque tú estás con nosotros, Padre. Bendecimos a todos los hermanos que están recibiendo y que van a recibir esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por pasar este tiempo de estudio conmigo y les mando un abrazo fuerte y nos vemos próximamente. ¿Ok? Bye, bye. Buenas noches.